Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más. Y acá estamos a través de la pantalla de Punta Alta Visión en vivo, como todos los jueves, recibiendo un nuevo programa, el programa número 7 ya, Nos vamos acercando a las 10 ediciones, por supuesto, de este programa denominado Convivencia, donde vamos a abordar algunas problemáticas, aquellas situaciones con las que constantemente estamos conviviendo, pero que no tenemos ese ratito para reflexionar, para desmenuzar algunas temáticas que pasan fuera, que impactan dentro de nuestro hogar, en nuestra adolescencia, en nuestras infancias, en nuestra adultez. Y bueno, tenemos este ratito que es una hora, es mucho tiempo porque hay muchas ideas, pero a veces es muy poco tiempo para poder realizar esa selección de todo el material. Pero queremos dejarles esta semillita de la reflexión en casa con cada tema que tocamos aquí. Como siempre, esta producción integral de este 2025 desde PAB y por supuesto con todo el equipo ya listos para desandar esta nueva temática. Hoy escuchamos hablar de violencia con frecuencia en todos los ámbitos laborales, desde la adolescencia, en algún juego, las malas palabras abundan, los malos tratos abundan y también abundan en las instituciones educativas, en la escuela constantemente. Y eso también, como escuchamos decir siempre, es un reflejo de lo que pasa en la casa, bueno, pero socialmente también. Violencia escolar, vamos a hablar de convivencia escolar respetuosa y por supuesto con dos profesionales de nuestra ciudad que también hemos seleccionado preferencialmente para que nos acompañen, para que nos hagan pensar y también poner palabra, ayudar en casa, con qué herramientas podemos abordar estos temas, pero también ayudar al docente, ayudar al compañero, ayudar a toda la comunidad a poder llevar adelante estas cuestiones de las que no somos ajenos como distrito y por eso esos temas que vemos a nivel nacional e internacional lo traemos a la pantalla de Punta Alta Visión. Bueno, a esta hora y como siempre en el ratito, agradecer a Juan de Florería Rodera que nos ambienta todo este escenario magnífico que tenemos los días jueves para acompañarte con lo natural y las cosas lindas para tu casa también en toda temporada. Y por supuesto el luquete total de XL para vos desde 25 de mayo 454, los zapatos de Ozono, el peinado en las mejores manos de Marilu Coronel, estilista, que con un trenzado, miren lo que soy, trenzadito ondas, ya me resolvió la noche Marilu, tiene que pasar porque tiene muy buenas opciones o bien seguirla en las redes. También vamos a agradecer el maquillaje como siempre y lo lindo que tiene Beauty Store en toda temporada y los colores del invierno también allí desde 25 de mayo 662. Vamos a acomodarnos ya, a darle rienda al tema de hoy. Vamos a hacer una pausita, nos acomodamos y ya recibimos a la licenciada en Educación, Maro Duberti, para poder desmenuzar con ella este tema de violencia escolar y también convivencia escolar respetuosa. En XL para vos disponemos talles del 40 al 60, diseños únicos, variedad en lo que buscas, todas las promociones bancarias, horarios 9 a 13 y 16 y 30 a 20 y 30. XL para vos, 25 de mayo 454. Te esperamos. Otamérica está llevando a cabo un proyecto de expansión que constituye un hito significativo en el desarrollo de la terminal de almacenamiento de Puerto Rosales. El proyecto abarca múltiples etapas que permitirán que esta terminal se transforme en el punto de salida del petróleo argentino, sobre todo el proveniente de Vaca Muerta al mundo. Entre los avances de la obra se destacan la vinculación con el oleoducto de Oldeval, la construcción de trincheras para tuberías, subestaciones eléctricas y estación de bombeo a muelle, y 6 nuevos tanques para el almacenamiento de hidrocarburos. En la zona del muelle se observa el avance en el hincado de pilotes y en el hormigonado de sus cabezales. Ya se puede observar el estado avanzado de la plataforma de servicios, las estructuras que conformarán las torres de amarre y los dolphins de atraque, las torres intermedias para apoyo de tuberías y la plataforma de operaciones completamente terminada. Esta obra consolida la terminal de almacenamiento de Puerto Rosales como un eje fundamental para el transporte y almacenamiento de petróleo crudo, reforzando la infraestructura energética nacional. Gracias a la inversión realizada por Otamérica, Coronel Rosales será una ciudad central en la ruta del petróleo argentino. Bienvenido a Sensa, la nueva sensación del contenido audiovisual. Disfruta en todos tus dispositivos en cualquier horario y lugar. No es solo una plataforma de contenidos, es una nueva forma de ver. Diseñado para un uso intuitivo y sencillo. Además, contás con señales en vivo y el mejor contenido on demand con tus series y películas favoritas. La decisión es tuya.
Esto es la evolución del contenido. Esto es Sensa. Imaginé un mundo donde los árboles que ves hoy acá sigan mañana. Cada mes, miles de papeles innecesarios llegan a nuestras casas. Pero hay una forma más fácil, cómoda y amigable con el medio ambiente. La factura digital de la FEP. Con un solo clic recibí tu factura por mail, sin papel y sin complicaciones. Sumate a la factura digital y ayúdanos a cuidar a nuestro planeta. Cada pequeño gesto cuenta. Ingresa a www.cepanet.com.ar, dirigite a la oficina virtual y selecciona Adhesión a Factura Digital. Luego, verificaremos tu identidad. Para esto, ingresa tu número de asociado y tu documento o quit. A continuación, te pediremos algunos datos de una factura del último año, el número de la factura y el importe. ¡Listo! Así de fácil es adherirse a la factura digital. Para mayor información y consultas, comunícate al WhatsApp 548624. Cooperativa Eléctrica de Punta Alta. Beauty Store Cosméticos. Toda la tendencia del color en make-up, cuidado de la piel y capilar. Además, servicio de pedicuría, manicuría, cosmetología y ahora también con servicio de peluquería y estilismo. Bueno, y volvemos nuevamente al aire para seguir compartiendo un poco más de esta introducción que hablábamos, ¿no? La violencia que abunda en diferentes situaciones, pero la violencia en el aula nos preocupa, la violencia escolar. Sabemos que hubo muchos casos de violencia, no solo de bullying, de ciberacoso, a todo lo que están expuestos niños, niñas y adolescentes, sobre todo en una edad que los papás no podemos quizás ahondar o estar tan al tanto de lo que hacen nuestros niños, nuestras infancias y nuestras adolescencias. Por eso vamos a poner palabra con la licenciada en Educación, Maru Duberti, sobre este tema. Además es referente de Andamios, este lugar pedagógico para todos los niños de la ciudad. Maru, bienvenida, gracias por estar acá hoy. Gracias a vos, Sofi, gracias por la invitación y por darle lugar a un tema que está siendo realmente provocando mucha preocupación en todos los ámbitos y en el ámbito escolar, sobre todo en estos momentos en donde la violencia ya está desde los más chiquititos, ¿no? Como que antes nosotros veíamos esos casos de violencia con adolescentes. Y hoy estadísticamente estamos sabiendo que tenemos niños a partir de los 6 años que ya están sufriendo lo que se les llama el acoso escolar o bullying, como se lo conoce más habitualmente. Sí, ¿a qué se debe eso? ¿Puede tener incidencia donde, bueno, uno habla de la escuela, decís siempre lo que sucede en la escuela es el reflejo de lo que ocurre en las familias, pero a veces no es el caso? Es un niño que está bien tratado, con amor, educado, que tiene quizás sus necesidades básicas resueltas, que no es un niño en estado de vulnerabilidad, pero sin embargo hay algo ahí que hace que su carácter sea o se torne violento con sus compañeros. A ver, hay que encontrar las diferencias de lo que es. El acoso escolar, ¿sí? Para que haya acoso escolar tiene que haber ciertos factores, donde vamos a tener a una víctima, a un victimario, y vamos a tener que tener espectadores, ¿sí? Y eso tiene que transcurrir en el tiempo. Pero también tenemos situaciones de violencia entre pares, que eso ya no pasa a ser acoso escolar, ya no pasa a ser bullying, pero sí pasa a ser una temática que es difícil de abordar, sobre todo porque estamos hablando de niños, donde hay que cuidar sus intimidades, las estrategias para poder abordarlo. Entonces, ¿qué nos pasa cuando tenemos un alumno que a través de sus manifestaciones, de sus formas de tratar a los otros, empieza a violentar al grupo? A veces nos pasa que no son nenes, como vos decís, que están pasando por una situación social, familiar, que lo está abrumando. Pero tal vez en la parte emocional de ese niño, en la parte de su desarrollo como persona, hay algunos conceptos, hay algunas ideas que están mal manejadas. Entonces, por ejemplo, el destrato
el uso de las palabras agresivas para referirse a otros. Tal vez es algo que, como a él no lo afecta, lo utiliza con los demás. Entonces ahí vos decís, bueno, ahí tenemos a un niño que no entiende que las palabras hieren. Es un nene o una nena que no entiende de los límites para con nosotros, de que no es chiste si a mí no me causa gracia. Entonces, ahí es donde hay que empezar a prestar atención. Y ahí también a veces es bastante más difícil, porque esa familia, que obviamente te va a responder de la misma manera, es un niño, es una niña bien educada, sabe de los valores, se charla todo en casa, ¿cómo puede ser que esté actuando de esta manera? Bueno, ahí es donde es súper importante empezar a conocer y a gestionar cómo está emocionalmente ese niño. Entonces ahí se empieza a ver la necesidad de lo que se llama la educación emocional. ¿Sí? Entonces, a veces nos pasa eso como papás, nosotros pensamos y obviamente tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, creemos que estamos dándoles las herramientas y los valores para que salgan a la calle, para que vayan, o sea, no tenemos que desenfocar que la escuela es ese ámbito social de ese niño. Entonces, sí, después de casa es el primer ámbito socializador, después de quizás de alguna rutina o un deporte, pero es el primer contacto que tiene y muchas horas con sus pares, ¿verdad? Exacto. Y con adultos que le van a poner límites que a veces no gusta tampoco. Bueno, a veces también tenemos esas situaciones donde las maneras de poner límites dentro de casa no son por ahí las que se puede tener un docente que está a cargo de más de 20 niños. Entonces, por ahí esas formas del diálogo y de minimizarle las cosas, en la escuela la docente tiene que ser mucho más rigurosa, mucho más específica. Ese niño no le gusta, esa situación lo violentiza, lo pone en un estado de alerta, porque no está a la par de lo que pasa en su casa. Entonces a veces también nos encontramos con niños que en realidad lo que está viviendo es cómo manejar esas formas y esos modismos que convive 20 horas en la casa y 4 en la escuela. Sí, desde lo pedagógico, Maru, esto tiene que ver y puede tenerse en cuenta el sobreestímulo. Porque la gestión de emociones, bueno, es otra cuestión que también vamos a hablar de lo psicológico con la licenciada Fabiana Sosa, que también nos acompaña, pero bueno, esto del sobreestímulo desde chiquitos, darle atención, pero quizás compensarlo con decir, ya se empieza a enloquecer, a mover, a correr, toma, te doy el celular y ya es como que se inmortaliza ese momento de la pasividad total. ¿Están sobreestimulados? Digo, ¿a qué se puede adjudicar esta situación? A ver, lo que es desde la neuroeducación, el tema de las pantallas, en realidad lo que se estimula es una parte del cerebro que en realidad no está relacionado con el aprendizaje. Es decir, porque a veces nos pasa, ¿no?, que nosotros vemos a papás que nos dicen, ay, tenía meses y ya sabía qué botón tocar, cómo correr las pantallas. Entonces, esa inteligencia activada a una pantalla le parecía que iba a ser la inteligencia que le iba a ayudar en lo cognitivo. Y en realidad no, porque a ver, las afectaciones neuronales que le hace una pantalla no es la misma que le va a hacer un papel, que le va a hacer el cara a cara, el hablarle. Entonces, esa sobreestimulación se puede hablar desde la pantalla, que no es la sobreestimulación que a veces necesita un niño para, por ejemplo, aprender a comunicarse. Un lenguaje verbal enriquecedor que lo pueda llevar a poderse expresar lo que le está pasando, en general ya no lo están logrando. ¿Por qué? Porque donde, no sé, están los padres en una reunión y el nene o la nena empieza a preguntar, a quedarse inquieto, lo primero que se le da es el celular. Entonces, ese niño no aprendió a gestionar el esperar, el, paciencia, mamá está ocupada, papá está hablando. No le estamos dando la herramienta para gestionar
esos momentos de emociones. Entonces después es lógico que ese niño que se cría en ese ámbito de que todo se calma con una inmediatez de una pantalla, en la escuela no la va a tener. Entonces no es tan fácil después esos límites o ese reconocer que está bueno, claro, que se frustre. En tal situación tengo tal recurso o herramienta para gestionarlo. Cualquier edad, sin duda, ¿no? Obviamente, sí. O la típica situación en donde el adolescente tiene sus tiempos y está, ¿no?, encerrado en su habitación y está conectado con sus redes. Y bueno, uno dice, bueno, no le pregunto nada porque no me va a prestar la atención que yo necesito. Bueno, a ver. Pero sí necesita esa atención, claro, por más que uno parezca hincha, ¿no? Claro, a ver, está bueno esas, bueno, pará, porque yo necesito decirte, mamá necesita decirte que se va, mamá necesita decirte que en 15 minutos apagues la cocina. Ese contacto, esa es la estimulación en realidad que un niño necesita para poder después aprender a gestionar lo que socialmente le van a exigir. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender que el uso de las pantallas, a ver, no está mal porque es todo tecnología. Desde el jardín se utiliza el recurso, desde la escuela cada vez más. La prohibición no es buena, o sea, prohibir no es bueno. La palabra prohibir no es bueno, pero sí los límites. A ver, entender que no tiene ningún sentido que un niño de jardín infante tenga un celular. No tiene ningún sentido que si el nene está dentro de la escuela tenga que tener el celular, porque si la mamá quiere preguntarle algo, no corresponde. Y si el chico le quiere, me olvidé decirle a mi mamá que hoy voy a fútbol, no corresponde. Me olvidé tal cosa, que me la alcance, claro. Hay muchas escuelas que ponen límite en ello. Exacto. Decir, bueno, no trajo lo que había que traer, listo, tendrá su nota. Claro. O su tilde y luego mañana lo resolvemos, pero también las mamás, ¿no? Decir, me olvidé decirte que cuando salgas te va a buscar tu abuelo, y bueno, es como interrumpir. Ahí también, y ahí está, listo, no le estás dando la memoria, no le estás ejerciendo la memoria del recordatorio de alguna situación. A veces como papás también estamos en esa situación porque nos apura el trabajo, los problemas económicos, la rutina diaria, la exigencia constante de tengo que comprar el pan, tengo que llegar a casa y cocinar, pero además tengo que hacer algo, el laburo online. De resolver, de ser esta paternidad resolutiva. Bueno, tómate un celular, bueno, tómate transfiero, andate en remis en colectivo. Y no tenemos ese en realidad bajar, ¿no? Se llama inmediatez. Esa inmediatez es la que también nos está causando estragos. Un niño en la escuela no entiende por qué si hizo la prueba, la señora tiene 7 días para corregírsela. Esto de hacer un trabajo en equipo, todo eso que lleva tiempo, que hay que abordarlo, que hay que organizarlo, que hay que procesar, eso no estamos justamente estimulando a través de las pantallas, porque justamente esto de la inmediatez, esto de la fluidez, esto de que no importa, no lo hago yo, se lo paso a la inteligencia artificial, claro, que eso también es otro de los temas que también están dando vueltas, hace que el chico, en realidad, no vaya gestionando sus emociones, no vaya gestionando su forma de verse, porque no hay momento de verse. El chico no se ve. Y empieza a pasar que tampoco lo ve el adulto. Y cuando un adolescente ve a otro y encuentra algunas características que no son las que están dentro de lo que hoy debe ser, lo que es moda, ese es el chico que es afectado. Queda excluido. Que es excluido. El chico que no tiene el celular, burro, claro, que es físicamente, intelectualmente. Entonces, la pérdida del contacto visual, el diálogo real, ¿no? Esto no, estos mensajitos, es más, hay papás que están en la misma casa y le mandan el mensaje al hijo que está en la habitación. Si lo llamo no me da, claro, no me presta atención. Anda a bañarte, venía a comer. Y en vez de, a ver, la típica, pegale el grito, dale, bajá, vení a comer, dale que te estoy esperando.
¿no? Como que también el adulto dice, ya está, le mando. Si no venís a comer, no, pará, dale, insistile. Vos sos el adulto. Vos insistés ahí está tu Y es papel. importante eso porque ¿cómo detectamos, no? Esto del acoso escolar, que en la escuela no la está pasando bien, o desde bien chiquitos, y hoy con la viralización de la tecnología vemos niños que los mismos papás filman, no quiero ir a la escuela, que lloran porque la paso mal, porque me hacen mal, porque me pegan, me dañan, se burlan de mí. Es muy difícil. ¿Cómo podemos detectarlo hasta que el niño explote y pueda hablarlo? Porque hay niños que lo pueden expresar, hay otros que no. Bueno, ¿qué herramienta tenemos? Como papás, como docentes también. Digo, es más amplio el tema de la docencia, pero si hay algo que tienen las docentes en el aula es, hoy Nati no está bien, hoy Santi no está como siempre, hay algo que en el ambiente ya no funciona. Sí, la seña tiene esa mirada de segunda mamá. Entre otras cosas tiene. Sí, tiene que tener pobrecitos también. Pero bueno, a ver, a mí me está pasando y me llama mucho la atención en andamios, niños muy chiquitos, o sea, de primer grado, que vienen los papás y me dicen, no quiero ir a la escuela. No quiero ir a la escuela. No quiero hacer las tareas. Y llora. Y bueno, entonces, a ver, volvemos siempre a lo mismo, a esto de ¿y qué pasó? Y a veces nos pasa que tenemos, porque también son, a pesar que son muy chiquitos, a ver, la estadística nos habla que entre los 6 años hasta los 17 son niños que están afectados por acoso escolar. O sea, estamos hablando... Aparte una etapa que forja la infancia, la personalidad, el ingreso a la adolescencia, donde hay que saber manejar esto de gestionar emociones. Entonces, por ahí es esto, ¿no? De no quiere ir a la escuela. ¿Y por qué? Y porque se sienta con una nena que ya puede leer y él no. Y esas diferencias hoy no están bien vistas. Entonces ese niño que siente que no llega a igual que a su compañera, lo frustra y lo hace caer en una angustia que es muy difícil manejarlo. Yo los veo a mis papás, yo los llamo así, yo los veo a mis papás en un estado siempre de mucha angustia, porque realmente es, a ver, si uno lo piensa fríamente, es un nene en primer grado que ya no quieras ir a la escuela y que esto de la inmediatez, ¿no? Esto de ¿por qué yo no aprendo a leer o a escribir o en las matemáticas como mis amigos? Bueno, eso, en vez de entender que todo aprendizaje es un proceso, que me va a llevar un tiempo, que no todos somos iguales. Entonces, hay que, a través del diálogo, romper esos estereotipos que cada vez están más puestos de una manera arraigada y con una normalidad aceptada por tanto el adulto como el niño. Entonces ahí es el problema, porque si el adulto también ya aceptó que eso es normal, bueno, o sea, el niño también lo va a aceptar. Es así. Es el También reflejo. hablamos siempre y siempre ponemos en esta postura al niño o la niña que es violentado, que es la víctima. Pero ¿qué pasa con la familia del niño que es agresor? Que nos llaman constantemente a la escuela diciendo la nena pegó, la nena le escribió tal cosa al compañero, la nena o el nene en los recreos pasa esto, o sucedió esto en el baño. Digo, siempre desde ese lado, cómo también poder, como papás, poder relacionarlo, reconocerlo y poder sufren mucho esos papás. Sufren mucho, porque vuelvo a lo mismo, es muy duro reconocer en una criatura un estado de vulnerabilidad, ya sea como agresor o agredido, ¿sí? El tema es que para eso existen los que se llaman los acuerdos de convivencia en las escuelas, y que muchas veces nos ha pasado que, si prestamos atención, eso es lo primero que se hace cuando se empiezan las clases. Es lo primero que se hace. Se toma el tiempo, se conversa con los alumnos, cuáles creen ellos que van a hacer las convivencias, cuál va. ¿Y sabes cuál creo yo que a veces nos pasa? Que cuando salen de la escuela y la mamá o el papá le pregunta, ¿qué hiciste? Dicen nada. Nada, claro. Porque eso no fue nada.
pierde el valor. Fue como una charla de decirnos que nos tenemos que portar bien. O viste que a veces dicen, no, perdimos el tiempo o estuvimos hablando una hora, perdimos la hora de... No tenemos tarea pero en realidad es eso. Sí, claramente. Y siempre, a ver, cada jurisdicción tiene la obligación de que cada escuela tenga sus normas de convivencia, y eso está firmado y se van a las casas a firmar. Lo que pasa es que a veces... Uno lo lee, lo firma, sí, hay que portarse bien, claro, sí. Es importante el tiempo, ¿no? Que es tan, que es tan frágil, que a la vez es tan valioso, y otras veces es que a veces no, es decir, a ver, vamos a sentarnos, a ver qué pusieron, ajá, y no correr, ¿y vos corres? Claro. Y pedir permiso para sacar las cosas, ¿y vos pedís permiso? Y por ahí te vas a encontrar que te dicen, ay, no, ma, porque yo ya sé, porque ella ya sabe, claro, que yo le tomo, que yo le... O, ¿no?, las maneras de hablar con el otro. Y hay a veces que tienen una muletilla y utilizan una palabra o una palabra ofensiva, pero... Que a veces no saben ni lo que significa, lo dicen, lo no, pero todos se lo dicen. Claro. O ella sabe o él sabe que se lo digo, pero es de un chiste, no es real. Sí, es importante hablar de eso, hay muchas cosas para hablar también, pero bueno, queríamos hablar el tema en lo macro, después vamos a hacer un programa de ciberacoso, de bullying, de cuestiones de grooming, que es muy interesante, también, ¿no? Esto de los adultos que se hacen pasar por chicos, hay casos en nuestra ciudad que han sido con causas penales, penalizados y demás, pero para este ratito de reflexión, junto, a la licenciada Fabiana Sosa, la doctora Funes, compartíamos este primer taller de enseñanza respetuosa, crianza respetuosa. Bueno, van a continuar. Sí. ¿Dónde los papás se pueden informar? Contanos más, porque creo que ha sido muy, muy relevante lo que han hecho. Y justamente esto, ¿no? Que vemos que en las casas, sobre todo los papás, estamos un poquito temerosos, no tenemos las herramientas ni la información como para tratar justamente lo que es el acompañar a un adolescente. Y el adolescente del 2025 no es el adolescente de antes de la pandemia, del 2020. Ni el que fuimos. Ni el que fuimos, mucho menos. Sí. Entonces la idea fue esta. La doctora Mónica Funes, muy amablemente, nos cede su espacio, que son los consultorios de la calle Jujuy 1741. Y la idea va a ser la siguiente. Junto con la psicóloga Fabiana Sosa, Mónica como pediatra, yo desde lo que es educación, y hay otros profesionales desde la nutrición, endocrino, que nos van a poder ir acompañando. Y la idea es, una vez al mes, un sábado, una horita, muy bien, nos juntamos y vemos qué es lo que nos están preocupando. Si estamos recién organizándonos, pero la idea es, para el próximo taller, ya hicimos el primero, para el segundo va a ser, vamos a tratar el tema de límites, cómo tratar y no morir en el intento claro, dentro de la familia, bien, tal cual. Y vamos a tratar de trabajar con técnicas de respiración, con herramientas para justamente poder ayudarlos a gestionar esos de hacer algo más en familia, que sea un poquito más de y dejar un ratito los celulares. Sí. Bueno, Maru, gracias por venir, por siempre tenerte en cuenta. Andamios también están en 25 de mayo, 517. Muy y bien. Si no, pueden comunicarse al 2932 61 75 52 o pasan por ahí. Sí, o WhatsApp de las noticias y le pasamos todo en redes también, es más fácil. Gracias, Maru, por venir y sumarse. Sí. Queda mucho por hablar también y vamos a ver, porque el tema de la violencia escolar y la convivencia armoniosa o agresiva o violenta también preocupa dentro de las escuelas. De hecho, estamos en el transcurso de Feria de Ciencias y la escuela primaria número 2 tiene un proyecto que tiene que ver con eso. Lo vamos a compartir después de la pausa. Beauty Store Cosméticos. Toda la tendencia del color en make-up, cuidado de la piel y capilar. Además, servicio de pedicuría, manicuría, cosmetología y ahora también con servicio de peluquería y estilismo. Otamérica está llevando a cabo un proyecto de expansión que constituye un hito significativo en el desarrollo de la terminal de almacenamiento de Puerto Rosales. El proyecto abarca múltiples etapas que permitirán que esta terminal se transforme en el punto de salida del petróleo argentino, sobre todo el proveniente de Vaca Muerta al mundo. Entre los avances de la obra se destacan la vinculación con el oleoducto de Oldeval, la construcción de trincheras para tuberías, subestaciones eléctricas y estación de bombeo a muelle, y 6 nuevos tanques para el almacenamiento de hidrocarburos. En la zona del muelle se observa el avance en el hincado de pilotes y en el hormigonado de sus cabezales.
Ya se puede observar el estado avanzado de la plataforma de servicios, las estructuras que conformarán las torres de amarre y los dolphins de atraque, las torres intermedias para apoyo de tuberías y la plataforma de operaciones completamente terminada. Esta obra consolida la terminal de almacenamiento de Puerto Rosales como un eje fundamental para el transporte y almacenamiento de petróleo crudo, reforzando la infraestructura energética nacional. Gracias a la inversión realizada por Otamérica, Coronel Rosales será una ciudad central en la ruta del petróleo argentino. Bienvenido a Sensa, la nueva sensación del contenido audiovisual. Disfruta en todos tus dispositivos en cualquier horario y lugar. No es solo una plataforma de contenidos, es una nueva forma de ver. Diseñado para un uso intuitivo y sencillo. Además, contás con señales en vivo y el mejor contenido on demand con tus series y películas favoritas. La decisión es tuya. Esto es la evolución del contenido. Esto es Sensa. Imagina un mundo donde los árboles que ves hoy acá sigan mañana. Cada mes, miles de papeles innecesarios llegan a nuestras casas. Pero hay una forma más fácil, cómoda y amigable con el medio ambiente. La factura digital de la CEPA. Con un solo clic recibí tu factura por mail, sin papel y sin complicaciones. Sumate a la factura digital y ayúdanos a cuidar a nuestro planeta. Cada pequeño gesto cuenta. Ingresa a www.cepanet.com.ar, dirigite a la oficina virtual y selecciona Adhesión a factura digital. Luego, verificaremos tu identidad. Para esto, ingresa tu número de asociado y tu documento o quit. A continuación, te pediremos algunos datos de una factura del último año, el número de la factura y el importe. ¡Listo! Así de fácil es adherirse a la factura digital. Para mayor información y consultas, comunícate al WhatsApp 548624. Cooperativa Eléctrica de Punta Alta. En XL para vos disponemos talles del 40 al 60, diseños únicos, variedad en lo que buscas, todas las promociones bancarias, horarios 9 a 13 y 16 y 30 a 20 y 30. XL para vos, 25 de mayo 454. Te esperamos. Bueno, volvemos nuevamente, claro que sí, acá a tratar el tema de la convivencia escolar respetuosa, de cómo la violencia escolar abunda, pero como abunda en otros espacios. Vamos a conocer este proyecto de Feria de Ciencias de alumnos y docentes de la escuela primaria número 2, la escuela del centro más conocida tradicionalmente. Cecilia Robledo es la docente, pero también Valquiria Jaime, Julián Cruz y Lourdes González, alumnas y alumnos de la escuela primaria 2, que en representación de todo el sexto año y de sus compañeros conversaron con Convivencia y nos contaron cómo abordaron el proyecto. Primero, qué preocupación vio la docente en materia de violencia escolar, que no sucedió en la institución, pero sí en un caso resonante en nuestra comunidad, pero además ellos cómo fueron buscándole la raíz de esta situación violenta y la encontraron y hablan de netiquetas. Vamos a conocer el proyecto en esta nota. Sí, este tema surgió mientras estábamos trabajando todo lo que son acuerdos de convivencia. Hubo una noticia que salió y le llamó mucho la atención. Entonces, bueno, la trajimos al aula, conversamos sobre lo sucedido, más que nada porque ellos el año que viene van a afrontar una secundaria. Entonces, bueno, fue una temática que los preocupó bastante y, bueno, hay que tratar de aprovechar eso y, bueno, lo aprovechamos y lo reflejamos en este proyecto de Feria de Ciencias que se llama Hablamos en Etiquetas, porque tratamos de investigar por qué suceden algunas situaciones de violencia y nos dimos cuenta que está también involucrada la comunicación entre los alumnos. Entonces, bueno, tratamos de investigar sobre la comunicación, sobre el uso de Internet y llegamos a las netiquetas donde descubrimos también un nuevo mundo que ellos no conocían y, bueno, la idea es que podamos lograr que se difundan las netiquetas y su uso.
Bueno, ¿cómo fue esta primera introducción al tema de conocer cómo se comunican ellos? ¿Todos usan celulares? ¿Qué evaluación pudieron realizar? ¿Todos acceden? Porque ya en sexto año tienen una edad considerable de ingreso a la adolescencia, pero bueno, ¿cómo evaluaste el uso de la tecnología en el curso? Sí, utilizar celular, también utilizan todo lo que es la compu, los jueguitos y demás programas. Son chicos que nacieron con la computadora, a diferencia por ahí de nosotros, pero sí, la mayoría maneja. Estuvimos haciendo encuestas. En algunas encuestas, la mayoría del uso de celular era por ahí para comunicarse con la familia. También estaba comunicarse con los amigos. Bueno, después también quienes usaban los diferentes medios. Las diferentes redes, perdón, por ahí Instagram, notamos que hay varios chicos que utilizan Instagram, que utilizan Facebook no tanto, TikTok por ahí, bueno, hicimos encuestas para ver y nos llevamos unos lindos resultados que nos asombraron, más que nada. Bueno, decíamos, surgió este proyecto de poder acompañar la Feria de Ciencias. ¿Cómo ha sido la recepción del resto de los alumnos que ha visitado el stand y cómo lo han tomado? Llamó mucho la atención, la verdad que sí, muchos se acercaron y estaban sorprendidos porque por ahí no sabían el significado de las netiquetas, no sabían el uso de las netiquetas, por ahí lo interpretaban como si fuera un apodo o si eran palabras mal usadas, y en realidad son reglas para poder aplicar para que la comunicación sea mejor y no haya malinterpretaciones, situaciones de violencia y eso. Bueno, ¿cuál conclusión han arribado? ¿Les preocupaba esto? ¿Había situaciones de violencia o de mala convivencia en el aula que pudieron, bueno, poner en palabra? Puntualmente en el grado, es un lindo grado, trabajamos muy lindo. No hay situaciones de violencia, sí por ahí algo que los chicos saben hacer, que a veces se contestan mal, se tratan mal, pero siempre a través de la reflexión tratamos de poder solucionar y poder seguir adelante. Así que es algo que lo tenemos muy instalado en el aula, la reflexión. Y bueno, y también hacerse responsable por ahí de algunas actitudes que a través del trabajo diario, cotidiano, tenemos muy lindos resultados, por suerte. Bueno, vamos a conversar con los estudiantes de sexto año de la Escuela Primaria 2, Valquiria Jaime, Lourdes González y Julián Cruz. Hablamos de netiquetas. Bueno, contanos, Valquiria, cómo surgió esto de hablar, la convivencia en el aula, cómo surgió un poquito del interés. Comenzamos a hablar lo que es en etiquetas, investigando primero nuestras reglas de convivencia, cómo ayudarnos entre nosotros de compañerismo. Y justo en ese momento sucedió lo de una escuela secundaria, un malentendido que se basó en la tecnología, y llegamos a la conclusión de que habían reglas en etiquetas que teníamos que cumplir. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre etiquetas o qué nos cuentas? Julián. Las etiquetas son un conjunto de normas que tenemos que cumplir mientras estemos usando Internet. Por ejemplo, ¿qué no podemos usar o cuál es alguna para graficarnos qué es una etiqueta? No utilizar la mayúscula porque se interpreta como un grito. Y los emojis, usar los emojis. ¿Usarlos como a demanda o bien usados tienen que estar? Bien, sí. Bueno, ¿y ustedes los utilizan? ¿Se dieron cuenta que también caían en ese error? Sí. ¿Y cómo lo tomó el aula a poder realizar y trabajar esto? ¿Coincidían con lo que había ocurrido? Sí, sí. Coincidimos. Bueno, ¿vos sos mucho de utilizar tecnología? ¿Tenés redes? Sí, más o menos sí. ¿Qué es lo que más usás? ¿Qué tenés? ¿WhatsApp, Instagram, Facebook? Sí, TikTok tengo. Sí, lo uso. Y los juegos también. ¿Y qué contenido subís? ¿Es propio tuyo o replicás cosas de otros? No subo nada yo. Nada. ¿Te informás a través de TikTok también? No, en WhatsApp. Nosotros estuvimos viendo las cosas, trabajando las cosas malas y las cosas buenas de usar el internet, que las cosas malas son que está el ciberbullying, el ciberacoso, el grooming y muchas cosas más, las estafas, por ejemplo. Y las cosas buenas son que podés desarrollar la imaginación, ver videos, comunicarte con tus padres, con amigos, con parientes lejanos y muchas cosas más. Bueno, y en esa parte del buen uso y del mal uso, de las cosas negativas que puede tener, ¿es más lo positivo, lo negativo? ¿Qué aprendieron a tener la seguridad para ustedes en el uso de las redes o de esta comunicación? Sí, más que nada pasa así, las cosas malas si no sabes usar las etiquetas. Bueno, y vos nombrabas cosas, violencia escolar, el bullying. ¿Ven esas situaciones en el aula, en la escuela?
¿cómo la llevan adelante? Digo, si uno es testigo de que algún compañero lo están acosando con palabras o diciendo cosas que no son, ¿cómo intervienen en esa situación? Nosotros tratamos de avisarle a algún adulto o a alguien responsable que nos pueda ayudar. ¿Se habla más en casa de este tema, más en la escuela? En la escuela y en las casas también, depende, bueno, depende el tema. Pero casi siempre trabajamos en la escuela. ¿Y alguna vez, bueno, se pudieron, a los tres le consulto, se pudieron sentir mal por alguna situación que les han dicho, alguna burla, alguna queja, cómo lo han sentido y cómo han podido sobrellevar eso, que a la edad que tienen es como importante que alguien nos diga algo o se nos burle, ¿no? Sí, la mayoría se siente mal por algún comentario que le han hecho y siempre tratamos de avisar a algún adulto o a alguien. ¿Por acá? No, más que nada el tema de etiquetas, en el aula no pasa tanto, no es algo que se pase, pero al aula no fue bien trabajar este tema. ¿Trabajaron todos los compañeros? Sí, trabajamos. Bueno, y personalmente, ¿cómo es el tema en los varones? ¿Hay más violencia, hay más burlas? ¿Se trata de acompañar quizás a quien, bueno, no puede hablar tanto, no es tan sociable, de incluirlo? Sí, han pasado muchos casos con los chicos en las salidas. Bueno, y van a empezar el secundario. ¿Les preocupa, les da como miedo a ver ese cambio o ir a otra escuela que uno no conoce, separarse de algunos compañeros? Sí. ¿Se charla eso en casa, en la escuela? Sí, también. Medios nerviosos con este tema y querríamos llevarlo para las secundarias y que se te pueda trabajar. Por acá también se vive esto del cambio, de ingresar a otra escuela, de quizás dejar compañeros y seguir otro camino con nuevos amigos, compañeros. Sí, la mayoría quiere ir a la misma escuela, pero, por ejemplo, uno puede vivir en una punta y la otra en otra punta y no coinciden, entonces siempre se tienen que separar y duele. Bueno, ahora usando las netiquetas pueden estar en contacto con todos, el curso, ¿no? Controlando las reglas. Bueno, allí en la voz de los protagonistas, de quienes todavía van a la escuela, de quienes ven que ocurren situaciones de violencia, quizás no en su aula, quizás no en su institución, pero sí puertas afuera o en otra institución educativa. Por eso vamos a desarrollar esto de gestiones emocionales o poder aprender gestión de emoción, como nos contaba la licenciada Maru Duberti, pero la licenciada Fabiana Sosa ya está con nosotros, psicóloga. Ella, hola Fabiana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por Bien. favor, es importante poner palabra y reflexionar y decir, bueno, ¿qué intereses tienen los chicos hoy, no? Estos chicos de la escuela 2 decidieron trabajar en esto debido a una situación que pasó y también poner palabra y expresar que tienen miedo de este paso, de hablarlo con un adulto, de poder tratarlo en casa y en el aula. Sí, es importante todo lo que trabajaron, ¿no? Y como decían ellos, este tema de que van a pasar a una nueva etapa, ¿no? Es muy importante el tema de las sensaciones que van a tener, los miedos, ¿no? Cómo van a ser recibidos. Así que bueno. Encontrarse a relacionarse una difícil con personas o con pares que no conocen, ¿no? Que tienen diferentes gustos, que vienen de otra escuela. Exactamente, un mundo totalmente nuevo y que les genera cierto temor, ¿no? Pero es importante para esto que los padres estén todo el tiempo acompañándolos, ¿no? Lo conversábamos con la licenciada Maru recién fuera de aire, mientras compartíamos la nota, ustedes hacían hincapié en esto del rol docente, ¿no? De identificar esas primeras palabras, agresiones o maneras de relacionarse dentro del aula, que quizás no es un golpe, pero que habla igual esa situación. Sí, el docente siempre tiene que tratar de estar lo más comprometido posible, ¿no? Con el aula, escuchando, viendo cómo se tratan, en los recreos también, ¿no? Quién es el que a veces por ahí queda desplazado. No naturalizar también las situaciones, ¿no? Y esos tratos. Exactamente. Cualquier cosa que al docente le llame la atención, es importante que la pueda charlar, nunca desde un modo dejando en evidencia a alguien, sino por ahí hacerlo más macro, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Claro. O del reto propiamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro. Esto que sabemos que pasó en Punta Alta, ¿no? Entonces por ahí poder tomarlo y empezar a trabajarlo y generar conciencia, como estos chicos que han tenido esa conciencia
evidentemente en algo les afectó, ¿no? Y por eso lo quisieron trabajar y bueno, y lo van a llevar a los adolescentes, a los más grandes, ¿no? A la secundaria, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, lo hablábamos con Maru, y esto de gestionar emociones. Desde la psicología, bueno, vos te dedicas a atender niños y adolescentes, ¿cómo gestionamos las emociones? ¿Cómo también como papás y docentes podemos tener esa herramienta, esos 2 o 3 tips para poder ayudar? Sí. El tema de la gestión emocional, principalmente, que la otra vez lo charlamos mucho en la charla que dimos, tiene que ver con la empatía, ¿no? Con enseñarle a nuestro hijo a poder comprender lo que el otro está sintiendo y también hacerlo partícipe en determinadas preguntas, porque, por ejemplo, bueno, esto del acoso escolar, ¿no? Muchas veces los chicos no nos quieren contar, nuestros hijos no nos quieren contar qué es lo que les está pasando porque tienen miedo de cómo reaccionemos. Entonces nosotros tenemos que hacer partícipe a nuestro hijo y decirle, bueno, ¿qué es lo que te parece a vos que podemos hacer? O en el caso del que agrede, ¿no? Bueno, contámelo, después vemos. Después yo te prometo que claro, o tragar cual. saliva y no respirar y decir, nada. a ver qué pasó. Exacto. Sí. O en el que agrede, ¿por qué te parece que lo hiciste? A vos pensás que esto estaba bien, ¿sí? Llevarlo a pensar, a que se cuestione. Bueno, entonces esas son las herramientas que nosotros podemos ir dejando como semilla en nuestros hijos para que cuando hagan algo puedan pensar por qué lo están haciendo. Es muy importante esto de la gestión de emociones, y quizás pienso, no sé si coincidís, pero que está sobrevalorado el tema de la reflexión, de ir a terapia, de consultar al psicólogo. Enseguida es como, ay, el psicólogo, enseguida me manda al psicólogo y la psicóloga no, tenés que pensar o qué pasa. Bueno, darle importancia y cuándo notar que es necesario. Lo puede pedir el propio adolescente, lo puede sugerir la familia, mamá, papá, un amigo, decir por ahí no, en casa no quiere saber nada, pero desde la escuela poder ayudar con esa primera introducción a poder hablar con un profesional, que es lo que sucede, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que el tema de la atención psicológica tiene que venir después, ¿no? Cuando ese papá sienta que ya no cuenta con las herramientas, o el mismo chico pide, es ahí donde tiene que pedir ayuda. ¿Llegan con ese cuestionamiento? Decir, vengo porque mi mamá me manda, o vengo porque en la escuela mis papás ya no saben qué hacer. Digo, ¿ellos llegan con esa inquietud? Sí, a ¿Hay veces, otros que van decididos también? A veces llegan porque los mandan, ¿no? Pero bueno, se trabaja con los padres, obviamente, primero, y se les hace entender que por ahí el problema no es exclusivamente de ese niño, y otras veces sí, ellos lo piden, ¿sí? Piden a los padres que le saquen un turno porque hay cosas que quieren hablar, que no se animan a hablar con sus papás. Y bueno, ahí se va buscando la forma de que le pueda comunicar qué es lo que le está pasando. Y que esa charla llegue finalmente, ¿no? Porque si lo hablo con vos porque con mi casa no puedo, bueno, fortalecer esa empatía para sentarnos en casa y poder charlar estos temas que me molestan. O bueno, hablábamos de cosas más graves, cuando son víctimas de ciberacoso, de acoso, de grooming, de otras cuestiones más allá de la escuela. ¿Qué pasa con la familia o el joven que practica la agresión, que es violento, o que tuvo un episodio que también llega en esa condición, o que reaccionó violentamente ante una seguidilla de hostigamientos, de burlas, ¿no? Porque puede suceder de los dos lados. Sí, seguro. A veces el que hostiga, digamos, puede... se considera en su mayoría, digamos, que puede tener que ver con provenir de un ambiente hostil, digamos, ¿no? Una familia que también agrede, pero no necesariamente se tiene que dar esa situación. Hay veces donde incluso venir de una familia que agrede puede ser que uno sea después el agredido, ¿no? Digamos, la víctima. Bueno, es difícil también como docente, cómo podemos poner palabra y cómo podemos también ayudar a esos papás o en el aula a poder charlarlo, porque no siempre es fácil, ¿no? Decían, bueno, no hicimos nada, o que tomen realmente conciencia de lo que se puede gestionar. Sí. Es importante. El docente es el segundo lugar donde el chico se está socializando, ¿no? Después de la familia.
Bueno, ambiente escolar respetuoso. Ya empezaron con los papás para abordar y poder entender un poquito qué es lo que sucede. ¿Cómo logramos? Decía Maru, la licenciada Duberty, que hay acuerdos de convivencia. Digo, ¿qué otras herramientas podemos tratar desde la psicología o poder detectarlo? Nuestra idea es, para la próxima charla que tenemos, es tratar sobre el tema de los límites. Creo que ya lo había dicho. Porque es la temática que surgió. Nosotros, después de dar la charla, decidimos que los padres nos puedan preguntar qué era lo que necesitaban, y bueno, y está el tema de los límites, y bueno, toda esta charla que tuvimos hoy, ¿no? Deja más en claro que hay como una especie de confusión a nivel sociedad, ¿no? De que no sabemos cómo tratar a nuestros hijos. Es importante porque, bueno, más allá de lo que uno pueda charlar en el aula, desde lo pedagógico con Maru, desde lo psicológico con el gabinete escolar, cómo tener herramientas o recursos que pueda tener el docente. Hay casos que terminan en una denuncia penal o en casos judicializados por acoso y otras cuestiones, pero bueno, el tema de la violencia y de los recursos. Hay protocolos que seguir en el aula por esta cuestión, algunas son leyes ya que abarcan no solo hablar cuestiones de convivencia escolar, pero ¿qué herramientas tiene el docente para poder poner límite? Porque a veces, y vemos también en la viralización, el agredido es el docente. Hay mamás que irrumpen en la escuela, le pegan a la directora, reclaman cuestiones al docente que son difíciles de comprender, ¿no? Para el caso de la agresión ya. Sí, correcto. Los docentes, bueno, como decía Maru, ¿no? Están las reglas de convivencia que se establecen desde el día 1 que el chico ingresa a la escuela. Pero hay veces que no están del todo claros, ¿no? Como decía ella, por ahí hay momentos donde uno lo pasa de largo y después cuando surge el problema es cuando se da cuenta de, bueno, qué era lo que decía esto, ¿no? Entonces tiene que estar claro desde la escuela. Y también hay protocolos sobre cómo se maneja, ¿no? Entonces cada escuela tiene su protocolo para cuando suceden estas situaciones poder tener una guía. Sí. ¿Se recupera el adolescente que es violento, que agrede, que tiene esta práctica, o aquel que lo siente, ¿no? Que es agresivo? Porque eso debe marcar un antes y un después en la vida, cuando uno es ya más adolescente o forja el carácter. Es una edad donde la rebeldía aflora, pero porque se forja el carácter justamente. Sí, tal cual. Y igualmente la adolescencia es, digamos, el último estadio antes de la adultez. Entonces ahí estamos en un periodo donde todavía podemos trabajar y podemos generar cambio. ¿Sí? Lo importante, bueno, del que agrede es poder hacerle darse cuenta de que no estaba bien lo que estaba haciendo, y que pueda reflexionar, ¿sí? Como hablamos siempre, o sea, tiene que ser una comunicación por parte de los padres, por parte de los docentes, de confianza, donde el chico se pueda abrir a hablar de lo que le pasa, ¿sí? Porque por algo lo está haciendo. Bueno, hay que buscar ese porqué. Sí, es importante estar en la atención, y sobre todo que a esa edad uno busca un par, contarle a una amiga, a un compañero la misma situación que nos atraviesa, pero a veces tampoco ese compañero tiene las herramientas para ayudarnos y resolverlos, ¿no? Por eso es importante. Siempre hay un preceptor, siempre hay un docente con quien tienen más afinidad. Bueno, trabajar estos temas que estamos vistos, y como también decíamos, ¿no? El sobrevalor que se le dio, que se le da siempre al adolescente, a los jóvenes no quieren, y acá nos están demostrando que les preocupa, que se ocupan, que lo quieren difundir a quienes, bueno, tienen esta situación, y queríamos poner palabra. Parte de los talleres, ¿cómo viste vos desde el taller que realizaron de crianza respetuosa? ¿Cómo lo tomaron los papás? ¿Entendieron esto que a veces es solo poner un stop en la rutina y respirar y escucharlos? Sí, los papás se fueron re contentos. Para nosotros también fue súper enriquecedor. Que se lleven herramientas, ¿no? Que puedan entender todo el cambio socioemocional y físico, ¿no? Que se está produciendo en el adolescente, y que muchas cosas de las que les pasan tienen que ver con este crecimiento. Bueno, ¿tienen Instagram o redes donde poder seguir y saber estos talleres que van a venir?
Sí, Crianza Respetuosa 2025. Muy bien. En Instagram solo. Instagram, sí. Bien. Crianza Respetuosa 2025. Muy bien. Bueno, ya igual lo vamos a replicar o cualquier cosita al WhatsApp de las noticias. Fabiana, gracias. Bueno. Es muy importante poder poner palabra, bueno, en esta triada que se ha juntado de salud para poder ayudar a los papás a gestionar también nuestras emociones y hacer una crianza respetuosa. Gracias por venir y tu tiempo. Gracias a vos y bueno, la idea es que la educación, que el niño pueda tener una educación feliz. Ese es nuestro fin último. Importante. Bueno, con amor y por supuesto respeto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro 7º programa ya en Convivencia, hablando un poco de gestionar emociones, de reflexionar, de parar un poquito con la rutina, dejar la tecnología de lado que a veces nos ayuda y nos resuelve un montón de cosas, pero el amor, el abrazo, la palabra, el poder respirar y decir, bueno, yo esta pregunta se la quise hacer cuando fui adolescente a mi mamá y mi papá y no pude, bueno. Siempre digo, y hay algo que también a través de alguna que otra terapia me quedó, seamos el adulto que de niños, niñas o adolescentes necesitamos. Nada más que eso, es importante dejar esta semillita desde Convivencia por este tema, con violencia escolar y convivencia respetuosa escolar también, con 2 profesionales de nuestra ciudad que una vez más hemos convocado para acompañarlos. Se va a repetir, como siempre, Convivencia, lo pueden seguir en YouTube, que ya están las nuevas emisiones allí para poder hacerlo. Una producción integral de PAB Noticias, agradeciéndoles como siempre de habernos acompañado y hasta el próximo jueves.